un tema de una agresión sexual continuada contra un hijo, desde la minoría hasta la mayoría de edad crecida, 30 y pico años, ya la mujer, y el padre la agredía sexualmente de ella desde los 3 años. Y aquí viene mucha gente a hacer el bien, a trabajar, pero hay otras que no. ¿Esos son los que están subiendo el número de delincuencia? ¿Es la inmigración la culpable del crecimiento de la delincuencia? Analicemos. Él coge a la niña y la baña, pues yo creo que eso es una actitud sexual. Su padre la está bañando, es su hija, tiene 3 años. ¿Qué quieres que haga? ¿Que se bañe sola? ¿Entiendes que haya gente que no crea en la justicia y haga él justicia a su manera? Que no creas en la justicia, lo creo. Vivimos en un país donde políticamente estamos viendo muchas cosas. Entonces es fácil perder el ánimo. Ahora, que eso te lleve a hacer lo que sea realización arbitraria propio derecho o caer en un delito porque tú creas que eres un Daredevil de la vida, no. ¿Eso quita que yo entienda perfectamente a un padre que se va contra un agresor sexual y haga cualquier cuestión? Lo puedo entender, desde luego, incluso lo puedo hacer, ¿no? En un momento dado, pero yo tengo que ser consciente de las consecuencias de mis actos. Bienvenido, Eric. Encantado de estar hoy aquí contigo. Hoy es un podcast que se sale de mi zona de confort mucho porque estoy acostumbrado a luchadores, deportistas, incluso peluqueros y cosas que tengo más de mano, pero el tema de abogados, leyes, se sale de mi comprensión completamente, así que va a ser divertido. Para gente que no te conozca, preséntate un poquito quién es Eric. Vale. Yo también me salgo de mi zona de confort porque el mundo del podcast no es mi mundo. Eric Ventura es un abogado, llevamos muchos años de ejercicio en la profesión, tenemos un despacho que se llama Welex Abogados, tenemos despacho en Barcelona, en Madrid. Es un despacho especializado en derecho civil, en derecho mercantil y en derecho penal. Y somos abogados, somos 2 socios, Sandra Arévalo y Eric Ventura, que lo que buscamos de alguna manera es un ejercicio de derecho limpio, sincero y un ejercicio de derecho que intente encontrar la verdad de las cosas que hay en la vida y pelear y luchar, intentar hacer, pues eso, un mundo mejor. Ahora que dices de la verdad, ¿la justicia en España es realmente justa? Esa es la gran pregunta, ¿no? A ver, hay una frase que dice, leyes hay, lo que no hay es justicia. La justicia es justa, la justicia es... Yo tengo que decir que sí porque me dedico a ello. Es verdad que hay muchas resoluciones injustas, muchas, y es verdad que muchas veces te vas a casa frustrado pensando, pues lo que ha pasado no se ajusta a lo que debería haber pasado por muchas razones, ¿no? Pero en definitiva estamos ante un país con una justicia justa. Yo entiendo que sí, a pesar de que, insisto, es mucho más conocido lo injusto de la justicia que lo justo. Es decir, cuando una sentencia pues, tiene una resolución que es ajustada a derecho, que es justa, que es positiva o favorable, no se le da repercusión. Eso sí, cuando una justicia está vinculada pues, a situaciones políticas, está situada o vinculada a situaciones de sexismo, entonces se hace muy polémico y entonces enseguida se habla de que estamos ante un sistema injusto. Pero en definitiva yo tengo que entender que la justicia sí es un país justo el nuestro. Vale, esto se ha visto y sigue pasando. Hay gente inocente en prisión. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque al final estamos ante una justicia, como te digo, que sí que es verdad que funciona y que funciona bien, pero estamos en un mundo humano y en los mundos se cometen errores. Es decir, ¿hay personas que creemos que son inocentes en prisión? La hay. Cuidado, el concepto creemos no es el concepto de inocente o de culpable. Es decir, muchas veces creemos que hay una inocencia por muchas razones. Porque nosotros tenemos la convicción de que una cosa es de una determinada manera o porque nos han trasladado que una cosa es de una determinada manera. Igual cuando revisemos una resolución judicial, y las han habido muchas, nos damos cuenta que, bueno, igual creemos una cosa y la realidad es otra. Es decir, creemos que esta persona es inocente porque nos han vendido por medios de comunicación, por extractos de sentencia, por extractos de declaraciones, porque al final un procedimiento judicial puede ser un tocho así de grande y lo que nos llega por prensa o por medios de comunicación es un extracto. La víctima dijo esto, o el agresor dijo aquello, o el imputado dijo una cosa o otra. Pero al final lo importante no es eso. Lo importante es, tú te has leído todo el procedimiento, te has leído toda la causa, ¿es justo? ¿Es injusto? ¿Esa persona realmente
¿Era todo lo inocente que se dice? Ostras, mira, si te lo lees con calma, igual no era tan inocente. Eso es el primer concepto. El otro es, pueden haber errores judiciales. Eso sí es innegable. De hecho, existe la responsabilidad patrimonial del Estado por errores judiciales. Porque hay personas que realmente, pues oye, revisada la causa, nos damos cuenta que, pues, que esa persona no debería estar ahí. ¿Es un sistema tan arbitrario como para que haya mucha gente en estas circunstancias? No, yo creo que son casos absolutamente aislados, que cuando una persona va a prisión hemos pasado por muchas instancias, hemos agotado todas las posibilidades de revisar esos casos como para determinar que está ahí por algo, que está en prisión porque hay una culpabilidad, pues, o una situación en la que obliga a esa situación de prisión o de privación de libertad. ¿Y cómo se llega al punto de decir, esta persona que hay en prisión es inocente? ¿Qué es? ¿Gente que revisa el caso otra vez? Bueno, se puede dar por muchas circunstancias. Lo normal, lo lógico es que haya un hecho, por ejemplo, que aparezca un hecho nuevo que nos haga repensar o pensar que esa situación, pues, se ha llevado a cabo de una manera, pues, que no era la correcta. Nos hemos encontrado hace relativamente poco incluso en situaciones bastante polémicas donde se ha declarado incluso nulidad absoluta de un juicio porque, oye, mira, era culpable, se había decretado que esto era de esta manera o era inocente, ¿eh? Hace relativamente también poco, una famosa actriz de televisión que había sido condenada por un delito societario con, con la administración pública, pues ha resultado que era absuelta y ahora han dicho, bueno, vamos a rehacer todo, vamos a volver a mirar ese juicio porque me parece que aquí algo vició de nulidad el procedimiento y hay que volverlo a revisar. Bueno, normalmente es por situaciones sobrevenidas, no porque se haya simplemente revisado la causa, porque las causas judiciales son muy revisadas, los profesionales que actuamos en ellas nos dedicamos a ello y por lo cual lo revisamos, y en cualquier causa judicial en muchas partes, por lo cual es extremadamente difícil que a todas las partes que miramos el mismo procedimiento se nos escape algo. Lo normal, lo lógico sería pues aparición de un hecho absolutamente nuevo, que cambie totalmente la versión de lo que ha pasado. Esa sería la vía más normal, de que pasara algo que es anormal, que es que un inocente esté en prisión. Con una denuncia falsa se le puede arruinar la vida a alguien y seguidamente pasa mucho esto de las denuncias falsas. El concepto de denuncia falsa es, al final del procedimiento, cuando se determina por sentencia que lo que esta persona había determinado, había dicho o había explicado no se corresponde con la realidad. Luego están las acusaciones libres, que es un poco diferente, pero es lo mismo a efectos del público general, ¿no? Y es, oye, yo no he hecho algo y hay alguien que me acusa de que lo he hecho. ¿Se puede arruinar una vida? Por supuesto, por supuestísimo. Es que no me imagino una vida que no pueda ser perjudicada por una denuncia falsa. ¿Se producen denuncias falsas? Se producen denuncias falsas. Nuestro sistema judicial dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero la realidad muchas veces es la contraria. Es decir, a mí me pueden acusar, y ponemos este ejemplo muchas veces a alumnos y a personas pues, que no estén dentro de esta profesión o del derecho. A mí me pueden acusar de robar la estatua de Colón. ¿Me pueden acusar de robar las Cibeles? Sí. Y entonces me cogerán, me llevarán, me investigarán, me llevarán a comisaría y me dirán, oiga, usted está acusado de robar las Cibeles. Y yo me asomaré y diré, la Cibeles está ahí. Y él me responderá, bueno, usted está acusado de robar las Cibeles. ¿Tiene que declarar o no? Es decir, no es tan exagerado, ¿no? Pero la acusación es libre. Todo el mundo puede ser acusado. Y las pruebas que demuestran la finalidad de que tú eras inocente están al final del procedimiento, no están al principio. Al principio es la investigación, por lo cual, ¿podemos ser todos sometidos a una investigación? Por supuesto, de cualquier tipo. No únicamente, que es a veces lo fácil o lo que se suele hablar, por denuncia falsa en violencia de género. No únicamente esa, que esa por supuesto, sino cualquier otra. Es tan fácil como que alguien te acuse de haberle robado, pues no sé cuántos mil euros. Con un indicio de prueba es suficiente. Oye, mira, es que yo me encontré con esta persona y resulta que me agredió por la calle, fíjese, y realmente trae un parte de lesiones. ¿Quién fue? Sin ningún género de dudas fue esta persona. Pues esa persona va a pasar por un procedimiento de investigación seguro. Hombre, también porque es una forma natural de cubrir la legalidad. Es decir, oye, igual es verdad.
Lo primero que debemos de pensar es que igual es verdad. Lo que pasa es que ese sistema de la inocencia es lo que nos lleva a que si te acusan vas y luego defiéndete. Y claro, yo entiendo que eso es una situación que a una persona pues le altere, absolutamente. Y si encima esa denuncia falsa, pues lo que hemos hablado de los inocentes que están en prisión, va prosperando y va caminando, va avanzando y avanza, por ejemplo, en una orden de alejamiento, porque hay cierta credibilidad en lo que dice o porque hay alguna prueba que podría incluso inducirse que, pues bueno, cautelarmente, es decir, antes de la sentencia final, anteriormente, ya te pueden poner una medida, por ejemplo, una orden de alejamiento. Y si además esa orden de alejamiento da la casualidad que estás en una situación de pareja y además esa situación de pareja lleva hijos, pues puede conllevar que tú ya no veas a tus hijos. Hay muchas circunstancias. ¿Nos encontramos con denuncias falsas? Si te dijera que no, te mentiría. Nos encontramos, sí. ¿Son todas? No, no. Pero es verdad que estamos en un país en el que, bueno, hay una cierta querencia a aprovecharse del sistema. Y esto no lo digo yo, sino esto, yo me podría ir al Lazarillo de Tormes y a ver a la picaresca. Es una cuestión básica de nuestro, por desgracia, de nuestra muchas veces forma de ser, que ante una oportunidad lo que vemos es un aprovechamiento. Y es una lástima, pero sí. Sí. ¿Hay algún momento que podrías decir aquí, momento más oscuro que hayas visto ejerciendo como abogado aquí en España? ¿Momento más oscuro? ¿En qué sentido? Oscuros hay Ya muchos. sea, pues el que se te ocurra, el que venga que puedas explicar, ya sea por injusto o por lo que sea. A ver, como te digo, si te dijera que yo siempre me voy de un juzgado con la alegría de que me han dado la razón, también te mentiría. Es decir, yo me voy siempre con la plenitud de que he hecho mi trabajo y que lo he hecho además poniéndole no todas las ganas, sino toda la profesionalidad además. Porque a veces hay ganas y no hay profesionalidad, esas cosas pasan. Pero es verdad que nos encontramos muchas veces con situaciones que consideramos que no son justas. Muchas veces. Pues no te sé decir, por ejemplo, alguna situación de estas que te he explicado antes, ¿no? Una orden de alejamiento frente a una persona que tienes la certeza de que no lo ha hecho, de que no ha hecho aquello de lo que le acusan y que las pruebas son muy, 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 muy frágiles, fragilísimas. Pero ¿qué pasa? Que para que tú sabes que lo vas a recurrir, tú sabes seguramente que incluso lo vas a ganar, pero entramos en el otro melón de la justicia española, la lentitud. Sabes que desde que se inicia el procedimiento hasta que a ti te van a dar la razón, porque vas a por esa razón, va a pasar un tiempo que no vamos a poder solucionar el daño que ya le hemos hecho a esa persona, porque si, por ejemplo, hay lo que te digo, ¿no? Un alejamiento, una imposibilidad de ver a tus hijos, todo ese daño, ¿quién te lo repara? Te lo repara una sentencia posterior que incluso, que no va a ser el caso, pero te dan unas costas, es que el dinero no lo repara todo. El dinero no te lo va a dar siempre, ¿no? Siempre, si tienes mucho dinero, el tiempo siempre será de calidad, o no, pero no es lo mismo. Es decir, cuando ya te han creado un daño de ese tipo, un estigma, una acusación de agresión a menores, un profesor de instituto, eso por mucho que salgas inocente, por mucho que demuestres que es absolutamente falso, ¿vas a poder salir de esa situación alguna vez en tu vida? Es difícil que te dejen de señalar. Es muy difícil, mucho. Entonces, momentos oscuros de este tipo, muchos. Casos muy graves que nos han visto en una situación en la que nosotros directamente incluso nos hemos apartado, también los hemos tenido. Bueno, es una profesión que no es sencilla, no es fácil, es dura. Es una profesión que nos han vendido de una manera muchas veces en medios de comunicación, que nos han vendido muchas veces en series de televisión, ¿no? Pero la gente no sabe lo que realmente existe, no sabe lo que realmente hay. De hecho, tenemos muchas veces estudiantes del grado de Derecho que vienen a hacer las prácticas con nosotros y lo primero que les queremos enseñar es un juicio, porque no lo han visto y están en final de carrera. Y nos dicen, es que yo nunca he visto un juicio. Te vas a dedicar a una profesión y no sabes ni lo que hay ahí. En fin. Sí, momentos oscuros hemos vivido. Hemos vivido. Antes has dicho que el dinero no lo soluciona todo, pero ¿la gente que tiene dinero lo tiene más fácil? Nuestro sistema jurídico habla de lo que se llama igualdad de armas. Quiere decir que ante un procedimiento judicial, los dos van a poder ir igualados. Igualados significa que los dos vamos a poder ir, por ejemplo, con los mismos abogados. No los mismos, sino con dos abogados. Cada uno va a poder llevar a su abogado. Por lo cual, en este punto, si hay una igualdad de armas, me va a dar igual que el tuyo te lo coste el Estado porque es una asistencia jurídica gratuita a través del turno de oficio,
a que el mío sea el primer espada del mejor despacho de abogados de Barcelona, de Madrid, el que sea. Debería ser lo mismo, porque estas dos personas se dedican a lo mismo, han estudiado lo mismo. ¿Eso significa que estemos exactamente en la misma posición? No, no. ¿Por qué? Porque también se pueden dar otras situaciones que hagan que esa capacidad adquisitiva superior te ubique en una mejor situación. Me invento un procedimiento en el que tú, para poder demostrar la existencia de un hecho, decides contratar a un investigador privado, decides invertir en un informe económico de un economista privado, decides pues acudir a un psicólogo privado que te va a hacer un informe no más favorable, el psicólogo nunca va a hacer un informe diferente, pero que tiene una capacidad para analizar las cosas de una determinada manera, que tiene una solvencia jurídica, que cuando va al juzgado hace una exposición forense válida, buena. ¿Estas dos personas van a tener la misma defensa? Sí. ¿Pero una tiene mejores armas? Bueno, sí, porque una se ha pagado mejores armas. En cuanto a abogados mejores y peores, los hay, como en todo. No tiene por qué ser el más caro o el mejor. Es verdad que ahí hay otras premisas, ¿no? Pues igual el más caro es mejor porque tiene una estructura que le permite alcanzar mejores éxitos en un destino, ¿no? en un objetivo. Pero el que no lo tiene, si le pone ganas, si le pone pasión, si le pone la realidad, pues va a llegar igualmente a buen puesto. Al final lo determinante es, si una persona es culpable por tener mejor abogado, ¿va a ser inocente? Y la respuesta es no. Si una persona es culpable, podrás hacer 50.000 estrategias jurídicas, que si las pruebas van en tu contra, acabarás condenado. Otra cosa que también hacen a veces, sin criticar a ningún despacho en particular, pero es verdad que a veces lo que es diferente es lo que tú vendes como éxito, que no es lo mismo. Es decir, un caso donde se se acuse a una persona de asesinato y el final es, mira, hemos evitado que le caigan 25 años y le van a caer 20. Hemos conseguido un gran éxito. Ya, pero esa persona es culpable. Hasta ahí todos coincidimos. Es decir, tu despacho, o tu abogado, por mucho que sea mucho más caro que el otro, te ha conseguido una inocencia, ¿no? Porque si eres culpable vas a ser culpable. Y si las pruebas son las que son, lo que no va a hacer un abogado por más dinero que le pagues es modificar esa realidad. No la puede modificar. ¿Conocerá mejor el derecho? ¿Lo habrá preparado mejor? No tiene por qué. No debería ser así. Vale. ¿Sí? ¿Qué dirías que es lo más difícil emocionalmente de ser abogado? Hay muchas cosas. Mira, lo primero que yo diferencio siempre es entre el abogado asalariado y el abogado autónomo. Si es abogado autónomo, como es autónomo, ya es una crisis, ya es una tragedia de por sí, de por sí. Pero además tenemos una profesión, la nuestra, que no desconecta. ¿Debería desconectar? Sí. ¿Desconecta? No. Es decir, un asalariado, me voy al asalariado porque, como te digo, el autónomo de por sí es una tragedia y tampoco desconecta muchas veces de su vida, ¿no? Pero un asalariado que esté, me invento, en un lugar donde hace un producto. Él tiene un horario laboral, finalizará ese producto, se irá a su casa con más o menos preocupación por el resultado de ese producto, pero al final se va a su casa y no se va a llevar nada de ese producto a su casa, ¿sí? No legítimamente, ¿eh? Si se lleva algo, no debería. No se va a llevar la preocupación de ese trabajo. Nosotros siempre nos vamos a llevar la preocupación de ese trabajo, siempre. Por mucho que intentemos desconectar, por mucho que hagamos deportes, por mucho que hagamos, incluso algunos pasen por tratamientos psicológicos, por ayuda psicológica para determinados casos, para determinadas situaciones. Al final, nuestra profesión se lleva esos demonios a casa. Y no es extraño que te levantes una noche desvelado porque has tenido una idea, porque has tenido un pensamiento, porque has tenido una preocupación. Eso nos pasa. No me pasa a mí, nos pasa a todos. En mayor o en menor medida. Pero el hecho de estar comprometido con una causa y de comprometerte en solucionar un problema, al final lo que hace es que ese problema de alguna manera tú también lo cargas. Eso no quiere decir que el problema de tu cliente sea tu problema. Son conceptos distintos. Porque si no, no viviríamos, ¿sí? Y tampoco seríamos profesionales, porque si yo lo que hago al final es tratar un tema, un divorcio, y tratarme como si yo fuera el padre del niño, me estoy equivocando. Me estoy equivocando 100%, porque estoy poniendo una pasión que no tiene que ver o me aleja de lo que es la profesionalidad. Yo tengo que buscar lo mejor de ese niño, o lo mejor de esa familia, lo mejor de ese procedimiento, pero diferenciando que no soy yo. Pero sus problemas me los voy a llevar. Yo siempre digo a mis clientes, cuando entras aquí, cruzas la puerta,
me sacas todos tus problemas, los vomitas, por decirlo así, y los dejas aquí, en esta mesa, en este despacho, aquí se han quedado. Tú te tienes que ir liberado. Tú te tienes que ir sin esos problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas tuyos ahora los llevo yo. Entonces, eso es una carga que al final va haciendo daño. Con el tiempo, hay muchos profesionales que han tenido bajas por salud mental, muchísimos en la abogacía, que han pasado por situaciones muy duras y que no hemos tenido esa comprensión de terceros, profesionales que han tenido, pues, mujeres que han tenido una situación de maternidad y el juzgado ni las ha atendido ni las ha permitido. Es decir, oye, estoy de baja de maternidad, es que estoy en una situación, me da igual, usted tiene juicio tal día y no se lo suspendo. Compañeros que han tenido una baja de una rotura de una pierna, me da igual, usted está señalado este juicio, no se lo suspendo. Y la ley dice que sí, que nos lo tienen que suspender, pero hay muchas situaciones que no te lo permiten. Tenemos un nivel de estrés por ejemplo, coincidir señalamientos, ir de un lado al otro, intentar que se nos entienda. Y desde la judicatura no se nos entiende. O yo creo que no se nos entiende, ¿eh? Habrá algún compañero que diga lo contrario, pero el pensamiento generalizado es que no. La ciudadanía nos entiende, nos respeta. Ha habido un cambio de paradigma también en la abogacía. El abogado ya no está mirado ni cuidado como estaba antes, pero no el abogado, yo creo que en general muchas profesiones, ¿eh? Entonces, todo eso nos lo llevamos a casa. Ya no te digo si además el caso, por lo que fuera, te crea una especial sensibilidad. Yo, por ejemplo, es verdad que cuando hay una situación, por ejemplo, de agresión con menores, pues no sé si es una cuestión muy personal y que no debería ser así, pero es verdad que me afecta especialmente. Cuando hay unas agresiones, por ejemplo, ya no son menores, sino son sexuales de una determinada manera, también nos afecta especialmente. Incluso a veces no hace falta que siempre sea el penal, a veces simplemente con que un cliente tuyo esté pasando una crisis económica y tú estés trabajando por solventarlo, eso también te afecta, ¿no? Pero hay puntos en los que es verdad que tienes que trabajar mucho mentalmente, es un trabajo mental duro, para poder tener una vida normalizada, alejándote de todos los problemas porque tú eres un solucionador de problemas. Entonces, eso no es fácil, no es sencillo, te lo llevas muchas veces a casa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo gestionáis emocionalmente eso? Porque aparte de abogados, como muy psicólogos, ¿no? También tenéis que tener la mente preparada. No, no somos psicólogos, porque la gente tiene que ir al psicólogo y Sí. tiene que estar con el psicólogo, pero sí que somos muy conversadores y hablamos mucho con la gente y somos muy empatizantes en muchos puntos y tenemos que hablar con eso, no solo desde un punto de vista jurídico. El abogado con traje, corbata y que te trataba de usted ya no existe o no debería existir como tal. El abogado tiene que ser una persona, como te digo, a la que tú te tienes que sentir cómodo. Yo muchas veces les pongo la similitud médica a mis clientes, ¿no? Si tú vas a un médico que te tiene que operar, pongo operación porque es una situación que es mucho más traumática, tú tienes que tener confianza con esa persona. Si tú no le tienes confianza, no entres a un quirófano, porque puedes salirte bien, pero tú anímicamente no vas a entrar bien a ese quirófano. Con nosotros tiene que haber una situación también de confianza. Entonces, ¿es fácil alcanzar ese punto en el que el cliente y el abogado se sientan confiados? Es complejo, pero ahí está nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que acercarnos a ese abogado más humano que ejerza no de psicólogo, como te digo, sobre todo para que luego no me digan, es que ha dicho que el abogado es psicólogo, no. Pero sí que hable más de tú a tú con el cliente y sepa rascar y encontrar la problemática. Porque es verdad que muchas veces la problemática del cliente, él la ve de una determinada manera, pero muchas veces se soluciona simplemente con entender o hacerle ver que su problema no es tal y que su solución no existe o que simplemente no existe el problema que él ve o que él prevé. Entonces, sí, tenemos una parte muy de diálogo, muy de conversación y muy de entender. Y eso, pues como te he dicho antes, también nos lo llevamos. También nos lo llevamos. ¿Qué haces tú que puedan hacer otros o que te lo tomen como consejo para poder gestionar eso o poder liberarte de eso? Deporte. Mira, yo en mi caso particular, hago mucho deporte Ujú. y luego intento tener una filosofía bastante estoica y también pensar mucho en algo que le digo, a veces, cuando yo acabo las prácticas que cada año hacemos con la Universidad de Barcelona, siempre les digo lo mismo a mis alumnos, siempre les digo, en esta profesión te van a amar por lo que eres, pero te van a odiar exactamente por la misma razón, acostúmbrate. Es decir,
Acostúmbrate que la vida no es lo que tú has visto en la Facultad de Derecho. Acostúmbrate que el derecho no es aquello que te ponen los manuales, los libros. El derecho es otra cosa. Acostúmbrate a vivir de esa manera y no te frustrarás. Es decir, acostúmbrate que sí, que el cliente te tendrá arriba, pero un día te tendrá abajo. Y eso es inevitable. Es decir, tú tienes que entender que hay gente que te quiere y hay gente que te odia. Cuando nosotros vamos por la calle, hay gente que nos saluda felicísima. ¿Por qué? Porque igual es cliente y le hemos dado una buena solución. Pero en la otra acera hay uno que nos mira con una cara de odio que no puede ser. ¿Y por qué? Bueno, porque él es el que perdió. Es decir, siempre que hay un procedimiento hay uno que te quiere y uno que te odia. Ya eso de entrada. Ya no te digo si con el cliente tuvieras algún problema, ¿eh? Pero eso de entrada, por lo cual tienes que aprender a gestionarlo. Mi forma, al menos personal, absolutamente personal, el deporte. Yo además me gusta el deporte de contacto porque es una forma de evadirme. He probado otros deportes y no me sirven. Yo he estado corriendo y cuando me he dado cuenta digo, pues estoy en el despacho. Estoy corriendo pensando en esto, en aquello, en lo otro. Tiene que ser un deporte que si te descuidas, pues al final digas, ostras, me lo he llevado, ¿no? Ahí va. La natación, lo he probado, es verdad. A alguno le funcionara. Yo iba nadando, me ponía música, pero estaba pensando, mañana tengo que hacer esto, pasado tengo lo otro. Cuidado que tengo un juicio, ostras, esto lo podía haber dicho de esta manera, lo podía haber dicho de otra. Es complicado. Por lo cual, como te digo, deporte, y a mí me sirve mucho esa mentalidad de pensar que, oye, las cosas son de una determinada manera, tú tienes que poner toda tu profesionalidad para que las cosas sean diferentes, pero hay cosas que no dependen de ti y te tienes que acostumbrar. Entonces, es la mejor manera, creo yo. O al menos es la mía. ¿Has sentido miedo por algún caso? Sí, sí. Y si te dijera lo contrario, te mentiría. Mira, una de mis primeras asistencias en comisaría, cuando tú vas a comisaría y hay un detenido y bajas a calabozos o estás abajo en asistencia, los detenidos tienen la mina de un bolivic para firmar. Pero tú el primer día eso no lo sabes, a ti nadie te lo enseña. Entonces yo bajé con mi pluma Montblanc afiladísima y firmé y le dije al detenido, ten. Y el mozo se me echó encima y me dijo, ¿qué estás haciendo? Porque además era un caso de un tipo que era muy violento, que había pasado además una noche muy violenta, que venía de una agresión con arma blanca y yo voy y le doy una pluma. No, yo en ese momento no caí. Muchas veces ese miedo o esa ausencia de miedo te lo provoca la inconsciencia. Inconsciencia pura de no saber dónde te estás metiendo, lo que estás llevando o con quién tienes delante. ¿Pero hemos pasado situaciones de miedo? Sí, sí, porque hay casos especialmente duros, especialmente violentos. Hay personas que atienden a la razón, pero hay personas que no. Hay personas que hacen hecho de la violencia su vida. Y esas personas las vas a defender, pero ellos igual no te respetan a ti, o igual no creen en ti. Hay incluso, para que veas si esto es así, ¿no? Hay incluso un tipo de seguro para abogados en asistencia a detenidos. Es decir, si hay una especialidad es porque pasan cosas. Y no hace mucho hubo una agresión a un abogado por parte de un cliente especialmente violento. Pasan cosas, por lo cual sí, sí. También hemos recibido amenazas, muchas. De contrarios, de familiares. Sí, 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 sí. Pasas miedo. En alguna ocasión sí. Y quien te diga lo contrario, por lo que te digo, o por la ignorancia o porque se sienta un Superman, pero eso en la vida no te va a ir bien tampoco. El miedo es parte también de la profesión. Y a veces el miedo no viene simplemente de la agresión, ¿eh? A veces el miedo viene de la responsabilidad, del caso, de la capacidad, de que muchas veces te has podido llegar a sentir un intruso, ¿no? El decir, ostras, tengo ese sentimiento de que esto me va grande. ¿Cómo se soluciona? Muy fácil, dándole más ganas, poniéndole más capacidad, más trabajo, más profesionalidad y al final es el mismo, ¿eh? El resultado. Es decir, al final superas ese miedo, pero el miedo existe. El miedo siempre está presente. ¿Y cómo gestionáis una amenaza? Porque los abogados tenéis familia, ¿cómo gestionáis ese miedo de que, o sea, que me puede pasar algo en algún momento dado por la calle? A ver, yo creo que la gestionamos un poco como el resto de humanos, ¿no? Si creemos que la amenaza es una situación real, pues lo que deberíamos hacer es denunciarla, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo lo que no hago es echar marcha atrás. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que vaya de, como te he dicho antes, de Superman, ¿no? Pero lo que no me vas a apartar de un caso es porque me amenaces diciéndome que me aparte. Yo voy a seguir con mi caso porque me debo a mi cliente. Y si mi cliente es inocente, si mi cliente está demandando por una justa causa, si mi cliente ha pedido un divorcio y pide una custodia y es justo, me dan igual las amenazas que tú me puedas llegar a hacer. Yo voy a seguir con mi caso, voy a seguir para adelante. Y voy a confiar también en esa justicia justa
y denunciaré mi caso y denunciaré mi amenaza y me iré a mi ente colegial, que es el Colegio de Abogacía, y ahí pediré ayuda también y haré ver que estoy en una situación de riesgo. A partir de ahí ya es una cuestión anímica. Seguramente miraré alguna esquina antes de cruzarla y algún callejón no lo atravesaré, pero lo gestionaré y tiraré adelante porque es lo que hacemos. ¿Te ha tocado defender a algún culpable? A muchos. A muchos. Me ha tocado defender a culpables sabiendo que lo son y me ha tocado defender a culpables sin saber que lo son o porque me han mentido. Porque a veces tenemos la estúpida... tienen algunas personas la estúpida manía de mentir a su propio abogado, cosa que es tan estúpido como mentir a un psicólogo. No vas a solucionar nada. Entonces, sí, he defendido a gente que sé que es culpable, pero aquí vendrá la situación que siempre nos exponen, ¿no? Incluso hay alguna serie que lleva incluso el título, ¿no? ¿Tú defenderías a un asesino? ¿Tú defenderías a un agresor sexual? Es que nosotros no mentimos. Es que los abogados no tienen que mentir, porque eso es un delito. Nosotros lo que hacemos es garantizar que el procedimiento sea justo, que el procedimiento siga el cauce procesal adecuado y que la persona se le juzgue con todas las garantías. Yo no me invento la ley, ni me invento las situaciones, ni me invento si una persona es culpable o inocente, no depende de mí. Pero es fácil decir, es que vosotros sois los culpables porque, mira, sabiendo que es culpable, ¿cómo lo defiendes? Pues, chico, yo a veces pienso, sabiendo que es culpable, ¿por qué lo detienes? Y no haces otra cosa. Oye, sabiendo que es culpable, ¿por qué lo sanas cuando van al hospital lleno de heridas? Y no miras hacia otro lado. Porque eres un profesional y te debes a tu profesión. Yo soy un profesional y me debo a mi profesión. El juez está ahí delante, él será quien lo condene. Ni yo lo condeno, ni yo lo salvo. Yo solo le garantizo un procedimiento justo. Y en este procedimiento justo yo voy a poner todas las capacidades posibles para que esta persona, ese procedimiento justo, dé un resultado ajustado a la realidad de los hechos. No me voy a inventar hechos ni me voy a inventar situaciones. Los que digan, no, es que los abogados inventan las cosas, que dicen tal, que dicen cual. Pues no sé qué abogados son, yo no, desde luego. Y los que tratan conmigo y los que se relacionan conmigo tampoco. Entonces, culpables, sí. Yo he tenido situaciones donde me han negado esa culpabilidad con vídeos. Es decir, pero a ver, si se está viendo cómo robas. No, pero ese no soy yo. ¿No? ¿Cómo que no eres tú? O he visto situaciones donde soy inocente, te juro que soy inocente, yo esto no lo he hecho, te juro que no soy, que esto me acusan falsamente. Y dices, bueno, yo voy a defender, como te digo, la legalidad del acto. Voy a cruzar la puerta de la sala, la abro, me toca la espalda y me dice, ¿y si lo hubiera hecho? Hombre, pues si lo hubieras hecho me lo tendrías que haber dicho antes, ¿no? No justo cuando vamos a cruzar la sala. Entonces, nuestro sistema incluso permite la confesión, permite incluso rebajar la pena por la confesión, por lo cual defender a un culpable, quien te diga que no es mentira. Mentira porque claro que los defendemos, por supuesto que los defendemos. En la misma medida que defendemos a los inocentes, en la misma medida. Claro, lo que es que me cuesta el hecho de, porque no es lo mismo robar lo mismo que matar a alguien, por ejemplo, o hacer algo más grave. O sea, ¿cómo os ponéis delante de, por ejemplo, un asesino y te toca defenderlo, por así decirlo, o rebajarle la pena o lo que sea? Lo primero es asesino cuando hay una condena que dice que es asesino. Hasta entonces es un sospechoso de asesinato, es decir, no sé si lo es o no lo es. Lo primero que hago es entrevistarme con la persona, conocer su historia, saber si realmente lo que se dice, cómo lo dice, si lo confiesa, si no lo confiesa. Llevamos temas de asesinato, algunos con autores confesos. Bueno, pero dentro de ese autor confeso, ¿cómo ha pasado el asesinato? ¿Fue un asesinato a sangre fría, lo fue a buscar y lo apuñaló? ¿Fue un asesinato porque se defendió? Ahí ya tenemos dos escenarios, dos melones absolutamente distintos. No es lo mismo que tú te defiendas y el resultado sea la muerte, que puede incluso ser un homicidio imprudente, etcétera, etcétera, a que tú vayas con toda tu sangre fría o por dinero a matar a otra persona. Son escenarios distintos. Ante esos dos escenarios también es distinta la forma en que tú puedas llevar ese procedimiento a defenderlo. Yo no puedo defender lo mismo a una persona que me dice directamente, sí lo he matado porque me pagaron tanto y yo me dedico a esto. Entonces diré, bueno, pues vamos a ver, confiésalo, reconócelo, vamos a ver si podemos rebajar la pena por esa confesión, porque el caso es el que es. A una persona que me diga, oye, mira, salíamos de una discoteca, tuvimos una pelea, él me tiró, me sacó una navaja, me la intentó clavar, caímos al suelo y al final la navaja se le clavó a él. Parece lo mismo,
¿El resultado cuál es? El mismo, la muerte. En los dos casos hay una persona que no está. En los dos casos hay una familia que va a llorar una pérdida, seguro. Y en los dos casos, el culpable siempre va a ser el malo, desde luego. Pero si lo miras, los hechos son distintos, absolutamente distintos. Fíjate, en el primero seguramente no, pero en el segundo podemos llegar a caer cualquiera. Es decir, en una pelea en la que se te tiran encima con un cuchillo y por lo que sea te tienes que defender, es que te puede pasar, es que no es tan raro, es que no es tan extraño. Claro que no es lo mismo el que va por dinero y le caerán 25 años por asesinato, tal, al otro que es un homicidio imprudente, o incluso puede haber una legítima defensa, incluso puede acabar en nada. Pero en cualquier caso, tú vas para allá porque le has quitado la vida a una persona. Entonces, ¿cómo lo encaras? Como te digo, lo primero es la verdad, conocer qué hay detrás, conocer de su verdad qué verdad hay después en las pruebas. Y con esa conjetura entre la verdad de él, la verdad de las pruebas y lo que tú puedes defender, armas la defensa. La armas con esos mimbres, ¿no? Creas el cesto. Entonces, sí, yo tengo la capacidad, porque la tengo, porque tengo la suerte de tenerla, entre otras cosas, de que si un caso no me gusta, no lo cojo. Ya está. ¿Y cuándo no me gusta un caso? Pues, por ejemplo, cuando yo no creo en la realidad que me están contando, yo no lo cojo. O, por ejemplo, cuando es un tema que a mí, en mi ética personal, que no profesional, considero que no lo tengo que defender, porque me toque de una manera o de otra, o porque me sienta incómodo con él, no lo voy a coger. Pero si tuviera que cogerlo, lo que haría es exactamente lo mismo. Trataría diferente a un robo de un asesinato. Bueno, lo trataría diferente desde un punto de vista de que sé que la consecuencia jurídica es distinta, desde luego. Y en uno no podría llegar al acuerdo que puedo llegar en el otro. Es decir, incluso, oye, mira, es un hurto, te tenemos por las pruebas, oye, reconócelo, porque estamos hablando de 6 meses y, bueno, no lo vuelvas a hacer y ya está. Al otro no es tan fácil reconocerlo, por lo que te digo, por cómo se ha producido, de qué forma, de qué manera. Los defendería similar, pero seguramente teniendo en cuenta que la responsabilidad por la consecuencia de una pena con tantos años de prisión, pues es otra, desde luego. ¿Qué ganas, qué motiva a un abogado, ya no te digo a ti, a un abogado, antes de ser abogado eres persona, antes de ser policía eres persona, a tú saber que coger un caso en el que sepas que el otro es un asesino en serie, alguien, un maltratador? ¿Qué te motiva a cruzar esa línea moral? A mí no me motivaría nada porque yo no lo cogería, te soy sincero. Pero, ¿qué puede motivar a otras personas? Bueno, lo hemos visto. La repercusión mediática, el hacerse un nombre, el que tengas ese punto. Es verdad que en nuestra profesión al final a todos nos gusta ganar. Y ese afán competitivo, esa posibilidad de conseguir cosas que otros no alcanzan, puede ser que sea uno de los motivos que empuja a mucha gente a meterse en casos de este tipo, ¿no? Una mezcla entre la repercusión que te puede crear el caso, pensando en lo puro, lo económico, más lo económico desde luego, que si es un tema, pues, de un tema privado y consideran que aquí vamos a ganar mucho dinero, mucha gente que simplemente por dinero ya entraría, y otros, como te digo, por ese afán competitivo de conseguir cosas o de alcanzar metas que otros pues descartamos, no por no alcanzarlas, sino porque sabemos las consecuencias morales que para nosotros crean y también sabemos las consecuencias que nos crean incluso para nuestros clientes. Es decir, tienes que ser de un tipo de ideología o de persona para especializarte en este tipo de casos, ¿no? De sucesos, porque si no, es verdad que no, son materias complejas, son materias difíciles. Entonces son materias sobre todo que tienes que tener muy en cuenta, pues que te van a señalar también a ti con el dedo. Entonces el abogado que está defendiendo a no sé quién, ¿no? A tal asesino, a tal otro, a tal violador. Si te toca porque te toca, porque también existe un sistema de justicia gratuita o de justicia sin medios, que es el turno de oficio, que permitiría que te tocara un caso así, es decir, al final te toca y te toca. Entonces, si te toca, máxima profesionalidad para adelante, es lo que diríamos siempre, pero si es como la abogacía privada, que es un poco hacia donde estamos encaminando todo, ¿no? La abogacía privada es un tema puramente tuyo de decir, oye, mira, ¿me compensa o no me compensa? En mi caso no me compensa. ¿Cómo cruzan también? Esto es el hecho de bajarle la condena. No, en la cabeza de un abogado no está la posibilidad o no puede decir, pues yo no voy a luchar por bajarle la condena. Contra más, o sea, no lo voy a defender con todo lo que tengo, por así decirlo. Esto ya es una lucha interna, muy privada.
yo creo que si eres un buen profesional, eso no puede pasar por tu cabeza. Yo creo que si eres un buen profesional, tú no puedes condenar a tu cliente, ¿sí? Si estás en la otra parte, entiendo que no tienes esa lucha moral y vas a ir con todo. Vas a ir con todo porque tú no solo quieres justicia, sino que quieres una justicia ejemplificante, que sean los máximos años. Pero si estás en la defensa, esa idea no te puede ni cruzar. Te puede cruzar, sí, a todo el mundo le puede cruzar por la cabeza porque somos libres de pensamiento. Pero profesionalmente no la puedes mantener. Porque tú te debes a tu cliente. Y si no lo puedes defender con esas máximas garantías, lo que tienes que hacer es renunciar a él. Tienes que renunciar a él. Incluso siendo cuando te ha tocado, como te digo, el turno, si tú tienes alguna causa lo suficientemente impeditiva como para que tú no te veas capaz de dar lo máximo de ti, tienes que descartar, tienes que irte. Porque si no, lo que estás haciendo es una corruptela muy grave, muy grave. Muy Entonces grave. no estás obligado a cogerlo. Estás obligado a cogerlo porque tampoco puedes renunciarlos todos, ¿no? Vale. Pero cuando es un caso muy inmediato, muy potente, muy fuerte, a mí me ha pasado. Yo tenía un caso del turno, por ejemplo, que lo he descartado porque a mí me chocaba frontalmente con todos mis principios. Era un tema de una agresión sexual continuada contra un hijo, desde la minoría hasta la mayoría de edad crecida, 30 y pico años, ya la mujer, y el padre la agredía sexualmente de ella desde los 3 años. La forma en la que lo relataba, la forma en la que lo explicaba, que lo asumía, que lo normalizaba era de una gravedad tan alta y de una falta de lógica, de normalidad, de empatía, de todos los principios posibles habidos y por haber. Y era tan poco humano que yo no lo podía mantener. Yo lo que no puedo estar es dando cursos en institutos sobre violencia de género y sobre situaciones de agresiones sexuales y tal, y claro que puedo defender a un agresor, no te voy a negar que lo puedo defender, pero lo que no puedo es defender a este tipo de agresores. ¿Sabes? Esa línea para mí era infranqueable. Entonces, hay una causa moral que te permite alejarte. Claro, si todos tus casos, que es muy extrañísimo, es una hipótesis absolutamente irreal, todos tus casos del turno fueran así, pues entonces tu siguiente paso, ¿cuál debería ser? Salir del turno. Igual no estás hecho para ese trabajo, ¿sí? Bueno, mira, yo soy un cirujano y es que cada vez que veo sangre me desmayo. Vale, puedes intentar hacer, no sé qué operación, no se me ocurre, pero no lo sé, que no haya sangre. Pero es que el 99% de las veces va a haberla. Entonces, igual tendrías que haber conocido, cuando estabas estudiándolo, cuando te estabas preparando, tendrías que haber entendido que la cosa puede llegar a eso y ahí determinar si igual no es tu profesión. No es una profesión cualquiera. Cuando hablamos con policías a veces empatizamos en ese punto, ¿no? Oye, ser policía no es solo llevar un uniforme, es llegar a un lugar donde nadie quiere ir y seguramente en el momento en el que nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque es tu obligación aparecer en ese lugar. Entonces tú tienes que ser capaz de enfrentarte a eso. Si tú no lo eres, pues igual esa profesión no es la tuya. Pues en nuestro trabajo igual. Puedes rechazar asuntos, pero no puedes vivir de rechazar todos los asuntos, por lo cual en algún momento te tienes que enfrentar a esa situación y buscar esa línea que hemos hablado de las garantías procesales. Buscar ese mejor punto de tu cliente sin cruzar jamás la línea, porque es delictiva, de inventarte el derecho o inventarte los hechos. Es decir, tú puedes defender la realidad porque ninguna realidad es igual. Porque en derecho decimos que 1 más 1 nunca da 2. Nunca da 2. Porque si no, no existiríamos abogados, ¿no? Y la IA nos hubiera ya comido, no desde ahora que ha venido con fuerza, sino desde antes, cualquier sistema hubiese sido más sencillo. 1 a 1 siempre tiene razón el mismo, no. En derecho siempre hay 2 versiones de lo mismo y, como decimos, el lobo siempre sería el malo si solo escuchamos a Caperucita. Pues esto sería lo mismo, ¿sí? El lobo también tiene que decir la suya y tiene que explicar su situación. Pero si tú no eres capaz de entender que esto es así y de que tú te tienes que enfrentar a veces en situaciones de este tipo, chico, pues igual no es tu trabajo. No es tu trabajo. ¿Entiendes que haya gente que no crea en la justicia Claro. y haga él justicia a su manera? No, no. Entiendo que haya gente que crea que la Tierra es plana. Vale, bien por ellos. Pero la justicia es la que es. Que no creas en la justicia, lo creo. Por supuesto, claro, la gente es libre y hay situaciones y vivimos en un país donde políticamente estamos viendo muchas cosas. Entonces es fácil perder el ánimo. Es muy fácil, facilísimo. Es más fácil perderlo que ganarlo. Es decir, es más fácil quejarse de la justicia que apoyarla. Por supuesto, eso lo sé. Ahora, que eso te lleve a hacer lo que sea realización arbitraria propio derecho o caer en un delito
porque tú creas que eres un Daredevil de la vida. No, no. Yo creo que ahí es donde tenemos que pararlo. Las leyes de Talión, el ojo, el ojo por ojo, diente por diente, esas cosas hay que frenarlas porque por suerte estamos en una sociedad muy civilizada. Hemos creado leyes precisamente para que eso no pase. Si nosotros olvidamos esas leyes y volvemos a lo primitivo, tú me haces esto y tú lo vas a pagar, hombre, ¿eso quita que yo entienda perfectamente a un padre que se va contra un agresor sexual y haga cualquier cuestión? Lo puedo entender, desde luego, incluso lo puedo hacer, ¿no? En un momento dado, pero yo tengo que ser consciente de las consecuencias de mis actos. Tengo que ser muy consciente. Yo sé que esto lo puedo hacer, pero sé también que habrá consecuencias, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, pero esto si es así no se puede hacer, ¿no? Si es una cosa que está prohibida no se puede hacer. No, eso no es verdad. Es decir, se puede hacer, pero tienes que tener claro que hay unas consecuencias. ¿Tú puedes conducir sin carnet? No. Sí, sí que puedes, pero no tienes que hacer, coño. Es diferente. No lo tienes que hacer, porque además es un delito. Pero se puede, claro, en la vida se pueden hacer muchas cosas. Muchas. Ahora, con tus consecuencias. Que tú quieres tomarte la ley por tu mano y hacer lo que te dé la gana, y ir de justiciero y te pones una capa y vas buscando gente por la calle, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, luego ya te veré yo, defendiéndote seguramente, ¿no? En una situación que no tenías que haber hecho. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo a la gente que no cree en la justicia, la entiendo, no la puedo obviar, es así. Entiendo además que es frustrante, porque lo es para los profesionales, tiene que ser para el público en general, por decirlo así, para la sociedad, pero no. La realización arbitraria, el me tomo la justicia por mi mano, no la puedo defender. Hay un caso muy mediático, no sé si lo conoces, Raúl Castañeda. ¿Vale? Es este ejemplo, ¿no? Tiene el bufete de abogado, perico jurídico, pero no sé si estás al tanto de los vídeos que está subiendo en redes o en YouTube luchando contra los pederastas. ¿Vale? ¿Vale? A ver, desde luego, todo lo que sea erradicar una, una situación, una actitud tan atroz, tiene que ser positivo, ¿no? Te creemos, ¿no? Pero es verdad que a veces eh, el fin no justifica los medios. Entonces, no te voy a engañar, no he visto sus vídeos concretamente, de Raúl, pero cualquier actuación que lleve a un escrache o a una situación de persecución y tal, sin pasar por la culpabilidad clara de la persona a la que estén persiguiendo, buscando o acusando, yo no lo veo bien. No lo veo bien por una sencilla razón, porque he defendido muchas situaciones de agresión sexual a menores que eran absolutamente falsas porque detrás había pues unos padres que resulta que uno le debía dinero al otro y entonces, o sea, he visto cosas brutales, brutales. Y si que te acusen, que te señalen por el dedo por un delito es grave, un delito que no has cometido, que te señalen por el dedo por un delito de este tipo, por una agresión a menores o por una... Eso yo creo que no hay, como te decía al principio, ¿no? Yo creo que no hay nada en este mundo que te pueda lavar eso. Nada. Entonces, si es un culpable, ya tiene su culpabilidad y tiene que ser de la mayor medida posible porque el sistema tiene que ser duro con este tipo de situaciones, solo se puede erradicar así. Si es una cuestión de salud mental, pues chico, que lo traten. Si es una cuestión de educación, pues que lo traten. Pero siempre tengo que decir desde el punto de vista de la legalidad, ¿no? Con lo que te he dicho antes, entendiendo perfectamente que hay personas y situaciones pues, que rompen esa legalidad, se aceptan las consecuencias. En este caso hay personas, yo soy una de ellas, que cuando veo este tipo de vídeos o veo en Estados Unidos esto se ve mucho, Sí, gente que va y le hacen cerronas a los pederastas sí, y cuando empiezan a ejercer la violencia contra ellos, hay personas como yo que sienten hasta satisfacción sí, porque ves las pruebas, tienes hijos y si lo llevas a tus propias carnes de si esto me pasa a mí, bueno, no quiero ni imaginar lo que haría una te entiendo. familia por sus hijos, pero em, luego están las televisiones. Quiero saber tu opinión de por qué se echan tan encima, están pidiendo la igualdad, están luchando contra el género, esto ahora en este país Sí, está sí, muy en sí, sí. auge, pero luego salen casos así, personas que sí, que no lo llevan al juzgado y se toman la justicia por su mano, por así decirlo,
desde mi punto de vista, con total... O sea, yo lo veo genial porque yo haría exactamente lo mismo, pero las televisiones y los medios se le tiran encima a estas personas. ¿Por qué pasa esto? Hombre, yo creo que hay una cuestión de orden público, pura y dura, ¿no? Es decir, desde luego, pues como padres, el niño es algo intocable, lógicamente, ¿eh? Eso es innegociable. Pero claro, el problema es que somos una sociedad tan diversa, que lo que para mí es una atrocidad, para otra persona también lo será, pero la otra persona también tendrá otras atrocidades. Por ejemplo, el maltrato animal, ¿no? Y no te estoy comparando, por Dios, a un niño con un perro, por Dios. Lo que te quiero decir es que ese chip, ese punto que te han tocado, que ha saltado tu violencia interna, es muy diferente de una persona a otra. Y las dos les ha saltado legítimamente, porque cuando tú ves una violencia ejercida, y me voy del menor, me voy a un animal, tú también sacas ese punto de rabia, de impotencia, de violencia. Pero cuando ves esa violencia ejercida frente a una mujer, pues, y a esto a veces se acusa de machismo, pero a veces también te sale ese punto de intolerancia, de violencia, de decir, están pegando a una persona que en ese momento está desvalida. Y cuando pegan a un anciano, te pones muy nervioso y dirías, ostras, qué persona, cómo se puede permitir esto, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Salimos todos a la calle a matar y a pelear y a golpear y a grabar a todos este abanico de personas? Que son lo peor de la sociedad, desde luego, yo no te estoy defendiendo a ninguno de ellos. Pero ¿cuál es el límite? Porque resulta que hay un tarao que su coche está por encima de su hijo, de su perro, de su mujer y de su mundo. Y como me rayes el coche, es que te mato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Al del coche sí y al del niño no? ¿Al del niño sí, pero al del perro no? ¿Al del perro sí, pero al del anciano no? ¿Dónde ponemos el límite? Yo creo que la televisión, de alguna manera, cuando hace ese evitar el linchamiento público es algo que nos viene de la historia, de la antigüedad, es decir, se ha hecho. No se debe hacer, pero ha pasado en situaciones. Tiene que poner un orden porque dice, como nosotros alentemos a una sociedad violenta, tal como está nuestra sociedad actual, es que no vamos a poder parar. Es que estaríamos matándonos unos a otros por la calle. Es que el vecino del quinto se lleva mal con el del cuarto porque le hace ruido por las noches con la canica al niño y sube violento y sube con un palo. Es que somos violentos. Es que antes, un día de furia, creo que se llama aquella película muy antigua, el tipo estaba que no podía más, el estrés tal. Pero es que ahora estamos así a las 9 de la mañana, simplemente porque el de adelante, en el semáforo, en vez de parar en el paso de cebra, ha avanzado 1 metro. ¡Ah! Lo voy a matar. Claro, insisto, te pongo muchos abanicos de situaciones distintas para que veas que es muy difícil, creo yo, desde un punto de vista objetivo, si somos objetivos, dónde poner ese límite. ¿A quién le pego la paliza y a quién no se la pego? Que se la pegaría a mucha gente. Entonces no puedo estar pegando a todo el mundo. Y tampoco puedo decir, bueno, venga, hoy toca el perro, mañana toca el niño y pasado al del coche. Es que es muy difícil. Entonces yo creo que lo que hacen los medios de comunicación, que no defiendo, porque muchas veces son alarmistas, otras muchas veces simplemente buscan, pues eso, el tener una cierta audiencia y hacen cualquier cosa para ello. Pues bueno, es buscar eso y darle más bombo, en este caso darle otra. Y si además hay 2 tertulianos, te pondrán a 2 y cada uno defenderá lo contrario con la máxima vehemencia. Intentando no pasar límites, porque están custodiados, están vigilados, por decirlo de alguna manera, es decir, hay libertad de expresión, pero hay límites a esa libertad de expresión, límites lógicos, ¿eh? Entonces, es muy complicado. Es decir, yo entiendo tu postura, porque seguramente si me tocara de primera mano, pues haría lo mismo. Yo no tengo ningún problema, no me tapo, lo digo. Pero como te he dicho al principio, pero ahora bien, yo sé que tendría consecuencias. Las tendría. ¿Las asumo? Pues las asumo. Oye, me voy a pasar 25 años en prisión, pero voy a matar a la persona que ha agredido a mi hijo. Pues si lo asumes, sí, no lo hagas. Yo tengo que gritar, no lo hagas, porque no estamos para eso. Por mucho trabajo que me des, y que viva de esto, no estamos para eso. Tenemos que intentar conseguir el razonamiento antes de la violencia. Lo que pasa es que estamos en una sociedad desbordada y es difícil. ¿La delincuencia ha estado aumentado? Yo entiendo que sí. Y entiendo que sí porque nos encontramos con que cada vez pues damos menos abasto en muchas situaciones que antes eran más o menos controlables.
Creo que sí, hay un aumento general. No sé si yo no puedo hablar, no tengo estadísticas. A nivel nacional seguro. A nivel mundial no te sé decir. No te sé decir si realmente somos una sociedad más violenta. Seguramente lo seamos, ¿no? Porque antes, igual porque normalizamos menos esa violencia, igual porque extremamos esa violencia, estamos pasando igual unas líneas que antes no se planteaban. Pero sí, yo creo que hay un aumento de la delincuencia en general. En general. En España, ese general es la delincuencia aumenta por gente de aquí o inmigrantes. No vienen como, mira, yo tengo familia trabajando en Australia, trabajando en diferentes países, van a trabajar, van a hacer el bien. Y aquí viene mucha gente a hacer el bien, a trabajar, súper, que apreciamos y que todos conocemos a gente que viene a hacer el bien. Pero hay otras que no. ¿Esos son los que están subiendo el número de delincuencia? A ver, es una difícil respuesta porque es difícil analizarlo sin tener todos los datos. ¿Hay un número de delincuencia muy alta en la inmigración? Pues entiendo que sí, porque los números nos los están lanzando a la cara de esa manera, por lo cual yo tampoco voy a negar la casuística, no la puedo negar. Si los números dicen que el número de delitos de agresión sexual es superior en una población que de otra, yo no te voy a contrarrestar un número, si es un número real, si es un número que se ha inventado un partido político, desde luego, y con todas voy a estar en contra. Pero si es un número real, no te lo puedo contrarrestar. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es la inmigración la culpable del crecimiento de la delincuencia? Analicemos. Claro, si es una inmigración que viene desde un punto de vista pues, de buscar ese trabajo que decías tú, pues seguramente lo último que van a necesitar es meterse en problemas, lo último. Si hay una parte de la inmigración que está ya en su población de origen, en una situación de riesgo social, de exclusión social grave, y cruzan y llevan a otro país, no van a cambiar su actitud por eso. Es que no tiene ningún sentido. Es decir, quien ha sido delincuente en un país, pues seguramente lo sea en el otro. Exactamente igual. El que ha trabajado en su país, se ha quedado sin trabajo y viene a España a trabajar, va a trabajar. Seguro, se va a buscar la vida. Tenemos muchísimos casos, muchísimos, muchísimos. Pero es verdad que habrá una parte que si ya lo hacía ya, lo va a hacer aquí. Si el flujo migratorio ha aumentado, habrá un aumento. Si el flujo migratorio disminuye, pues habrá un descenso de ese aumento, ¿sí? Es decir, los que habrán estarán. Entonces, en ese sentido, relacionar una cosa con la otra, yo creo que más que la nacionalidad de origen, lo que hay que ver es la situación de origen. Es decir, me da igual que seas inmigrante, me da igual que seas catalán, madrileño o gallego. Si tu situación de origen es, pues oye, yo me dedico a robar porque es lo único que sé hacer y lo único por lo que quiero hacer o que quiero entrar en ese circuito de la delincuencia, me da igual que vengas de un poblado chabolista no sé dónde y te vayas a otro, porque vas a ser la misma persona, a que te vayas a Francia, porque vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Si no hay propósito de enmienda, si no hay voluntad de cambiar, la situación va a ser la misma. Si la persona no tiene esa voluntad, es que no la va a hacer. Es que una persona que yo no me imagino pasando una situación económica complicada, yéndome a vivir a otro país y lo primero pensar en ese país es en agredir a otro. No me lo imagino. Luego ya estarán las cuestiones culturales. Esa es otra cuestión y es otro melón, que aquí seguramente debería hablar más que un jurista, pues una persona que se dedique un poco al análisis de la sociedad, ¿no? Y que pueda decirnos, oiga, mire, es que culturalmente el trato a la mujer en este país es de una determinada manera y ahora vengo a un país donde el trato a la mujer es absolutamente distinto. Entonces tenemos que tener en cuenta esta situación porque ellos, las personas que vienen, creen que lo natural es eso o no se adaptan a esa situación. Eso no lo puede decir un abogado. Es verdad que nosotros, jurídicamente, lo que hemos hecho es incluso regular situaciones, es decir, el Poder Legislativo ha creado o ha regulado situaciones que antes pues, no tenía ni que regular, ¿no? Me puedo ir muchos años para atrás y hablar de la ablación, la mutilación genital femenina, que se tenía que regular expreso porque decías, ostras, cuidado, porque esto es algo que nos ha sobrevenido, que es práctica habitual en otro país y que aquí no se puede permitir como práctica habitual y no lo podemos tratar como un delito de lesiones al uso, porque es algo más. Entonces, bueno, esta situación, dicotomía entre el origen, la cultura
Y la llegada masiva sí ha provocado un aumento de la delincuencia. Sí ha provocado ese aumento. Pero ¿podemos señalar a un grupo social simplemente porque hayan venido a buscar un trabajo? No, deberíamos alejarnos de eso. No deberíamos discriminar en ese sentido. ¿Sí? ¿Hay algún delito que cometa mucha gente sin saberlo? Hay muchos tipos delictivos. Te diría para atrás, te diría, el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento. Eso es una máxima en derecho. Es decir, me da igual si tú sabes que esto es delito, si lo has hecho, es delito. ¿Sí? Te hablaba de la ablación, ¿no? Antes, situación más grave. Pues seguramente algunas de las personas que cometían o sometían a ablación en países donde esto llegue a estar permitido, que tendríamos que mirar y no sé exactamente cuáles son, y lo hicieran aquí, pues no, seguramente estas personas no sabrían que esto que están haciendo no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Pero luego hay situaciones más comunes, más típicas, ¿no? Lo que te he dicho, una pelea en un bar, un delito de lesiones. Bueno, pero hay otras también que las hay. Hace poco tuvimos un caso, por ejemplo, te pongo uno muy anecdótico, pero yo creo que muy común, ¿no? Un padre, el hijo se está sacando el carnet de conducir y el padre dice, no te preocupes, vamos a circular tú y yo con el coche y como las prácticas son caras, pues te las doy yo un poquito. No nos vamos a meter en medio de ciudad, lógicamente, pero vamos a circular un poquito. Entonces el niño se pone a conducir y el padre al lado le va indicando. Pero lo paran. Y resulta que uno ha cometido un delito porque está conduciendo sin permiso, pero es que el otro encima le imputan una colaboración necesaria, porque este no hubiera conducido si tú no se lo hubieras permitido. Y te acabas de ir con dos delitos, o con un mismo delito, pero con esas dos participaciones en el mismo. ¿Esa persona podemos ser cualquiera de nosotros? Pues seguramente todos hemos conducido un coche sin permiso porque estábamos probando de aparcar, nos íbamos en un escampado y papá me dejó que aparcara y venga, a probar y tal. No deberíamos, ¿sí? No deberíamos. Temas de alcoholemia, por ejemplo. Claro, ha cambiado mucho la legislación. Entonces, el hecho de que estemos ante una situación donde las antiguas faltas ya se conviertan en delitos nos empuja a que muchas situaciones de conducción bajo efectos del alcohol sean penadas. Temas de receptación, es un delito así un poquito extraño, y es que alguna vez alguna persona se te acerque y te enseñe, pues yo que sé, un perfume, te diga, mira, tengo este perfume, te lo vendo por 30 euros porque me lo he conseguido más barato por tal, ostras, más, se lo voy a comprar. Pues tú estás cometiendo un delito, porque tú estás comprando algo de un tipo que te lo ofrece y resulta que este que te lo está ofreciendo lo ha robado. No era una imitación de no sé dónde ni que ya tendría otro rollo delictivo, ¿no? O ya nos podíamos ir por marcas o por patentes y demás y estudiar el caso. No, es que directamente te ha vendido algo que ha robado. Y tú lo has comprado con aquella duda razonable de decir, bueno, yo no lo sabía. No lo sabías, muchacho. Si te ha vendido un iPhone, ¿no? El iPhone es muy llamativo, pero te lo da con un perfume es más fácil, ¿no? El iPhone, seguramente por lo que vale, mucha gente si se lo ofrecieran por la calle diría, uy, esto... Pero si un tipo te viene con una bolsa llena de perfumes, no, que resulta que han cerrado la fábrica y mira, tengo aquí para vender, pues alguno lo compraría. Eso es un delito. Porque, salvo que te engañe mucho y seas muy ignorante, me parece más que eres un cara de tonto bien administrado, ¿no? No, yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Te están vendiendo un perfume de 200 euros a 30 en una manta o en un sitio ahí medio cerrado. ¿No? Pues hay muchos delitos que sí se pueden cometer y a veces se lo explicamos a mucha gente. A veces la línea delictiva es muy fina. Creemos que solo están en prisión los supermalos, solo son condenados los supermalos, los asesinos, los violadores, cualquier situación de las que hemos ido hablando. Pero a veces cruzar esa línea es sencilla. Una apropiación indebida, una situación en la que un presidente de comunidad resulta que tiene la caja de la comunidad, pero resulta que ha tenido un problema con la nevera de su casa, no tiene un duro y bueno, voy a coger el dinero de la cuenta de la comunidad y voy a comprarme una nevera y luego enseguida que tenga dinero lo recoloco y lo vuelvo a poner. Eso es una apropiación indebida. Eso es un delito. Y se cometen muchos delitos de este tipo por puro desconocimiento, por pura normalidad de decir, bueno, pero yo le iba a devolver. Ya, pero no lo has hecho, ¿no? Tuvimos un caso relativamente polémico de una agencia de viajes que pasó algo parecido. Es decir, había un dinero que desapareció y cuando se tenía que reponer no se repuso. ¿Y entonces qué pasó? Pues que es un delito de apropiación indebida. Es así de sencillo y de común, ¿eh? Muy común, mucho más de lo que creemos. ¿Tú crees que la justicia está politizada? Yo creo que, como todo en este mundo, la política o el poder más que la política sí que tiene vinculación de alguna manera con todo, con todo. Perdón, te la reformulo. La Sí. justicia está politizada. Sí. Mezclado ahí. No te preocupes porque sabía por dónde ibas.
Yo creo que como en todo, el poder corrompe. Y que el poder corrompa hace que el poder crea que es capaz de manipular, de alterar, de modificar un ente tan poderoso como por ejemplo es la justicia. Yo no creo que la justicia esté tan politizada como sí creo que igual hay jueces politizados, porque son personas. Entonces, si hay una persona politizada o una persona que el poder la ha influido, pues seguramente sus resoluciones estarán politizadas o sus resoluciones estarán influidas por ese poder. ¿Eso es legítimo? No. Eso es lo que debemos decir, porque la justicia debe ser igualitaria, sin distinción, dice la Constitución, ni de sexo, ni de edad, ni de tendencia estándar. ¿Creo que puede haber esa situación? No, no creo que la pueda haber. Es que sí que la hay. ¿Y por qué sí que la hay? Porque han habido condenas. Han existido condenas de prevaricación en este país. Por lo cual, si un juez ha hecho una resolución a sabiendas de su justicia, porque resulta que era un cargo de no sé qué partido y entonces lo dejó, o no le condenó, o no, ese juez, vamos, claramente ha prevaricado, ha cometido un delito. Por lo cual ya no es una creencia, no es una creencia, es una obviedad. Está politizada. Pero el ente justicia, si lo tratamos como un ente, como un todo, eso no puede estar politizado porque es muy grande, porque es muy justo, porque está muy separado, por mucho que hay cierta jerarquía, y eso hace que un juez de tribunal de instancia, actuales tribunales de instancia, no tenga tanto relación con o no tenga por qué tener relación igual con un tipo que está en el Tribunal Supremo. Por lo cual, la capacidad de ser politizado el juez de instancia es mucho más pequeñita que igual el del Supremo, que resulta que tiene que enjuiciar a un aforado. Pero a la vez, ese tribunal del Supremo seguramente será, o debería ser, precisamente porque ahí no se llega de cualquier manera, debería ser el más fuerte o el más capaz de evitar esa politización. Debería ser así. Luego ya sería una cuestión, y sería súper técnica desde un punto de vista generalista, de entrar a cómo se nombran los jueces, cómo se nombra no sé quién, cómo se nombra no sé cuánto. Entonces ya ver si esa división de poderes que nos habla la Constitución y que viene de antaño, de la Revolución Francesa y demás, pues si esa división de poderes es real o no. Ahí ya sería un trabajo diferente, ¿no? Porque si el legislativo es político y el judicial aplica las leyes que han aprobado la política, pues tenemos una situación compleja, porque no es que esté politizado, es que sus reglas del juego están politizadas. Entonces, si sus reglas del juego están politizadas, cualquier resolución que le emane o que de él salga va a estar politizada. Hablamos del sí es sí, la polémica normativa. Si aquello en su momento se puede considerar politizado, ¿el que la aplique está politizado? No, pero es que de donde bebe, sí lo está. Entonces, eso ya es una cuestión, filar prim, como se dice en catalán, es hilar a ver de dónde viene cada cosa que está pasando en el sistema judicial para entender. La cuestión es entender. ¿Has llevado algún divorcio? Llevo muchos. ¿Tú crees que sacan lo peor de las personas? Yo creo que sí. Creo que depende, claro, no todos los divorcios, pero yo creo que, y se dice, ¿no? Se conoce a los amigos en las deudas, a la familia en las herencias y a la pareja en el divorcio. Se dice comúnmente, hay muchas otras maneras de decirlo, ¿no? Porque es verdad que cuando tienes problemas económicos, ahí te aparecerá el amigo o desaparecerá. Y es verdad que cuando aparecen las herencias he visto hermanos matarse, literalmente, por una prenda de ropa que no vale ni 10 euros. O por un trocito de tierra en no sé qué pueblo de no sé dónde, que eso no tiene valor económico ninguno, pero se matan. Y en los divorcios pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el que ha convivido contigo, el que te ha querido, también sabe cómo tiene que odiarte. O también sabe qué puntos tiene que tocar para que tu situación explote. Entonces, en los divorcios, con o sin hijos, si que hay hijos, pues hay un añadido, hay un plus, ¿no? De odio, de inquina, de situaciones en las que uno quiere ganar más por conseguir no sé qué historia, que no tiene que ver al final con los hijos, y eso es la gran pena. Saca esa situación de odio que se ha llevado precisamente muchas veces, a veces por la causa del divorcio. No, claro, si además ha habido ahí una infidelidad, te odio con todas mis ganas. Si encima te puedo conseguir apretar a través del procedimiento de divorcio, pues mejor que mejor. Hemos tenido clientes que nos han dicho, no, yo sí, lo que quiero yo es hacer daño. Y les tenemos que decir, vale, pues frena, que aquí no se viene a hacer daño. Aquí se viene a conseguir cosas que sean positivas. Si hay un niño, para al menos lo primero es el niño. Y luego
tu situación que quede de la mejor manera, para que tú puedas cuidar bien a tu hijo. Hombre o mujer, me da igual, ¿eh? Pero, como te digo, en los divorcios sí puede salir lo peor, como a veces salen cosas absolutamente distintas. Es rara vez la que nos encontramos en que vamos, la situación es diferente. Nos hemos encontrado incluso en casos de divorcio en que hemos llevado los dos, pocos, muy poquitos, ¿eh? Hemos llevado los dos, nos han pedido un segundo porque tenían que hablar no sé qué tema, nos hemos ido del despacho, nada, un segundo, a otra sala de reuniones, hemos estado hablando y cuando hemos vuelto estaban allá abrazados, dándose besos y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se han reconciliado. Pues se pueden ver, se ven casos de todo tipo. Y cuando lo que estamos hablando son de personas y de sentimientos, ahí aflora de todo, aflora de todo. Pero es verdad que eso del amor al odio, pues en muchos casos pasa. Hemos tenido casos en los que nos han insinuado que llevemos procedimientos de una determinada manera y hemos descartado al cliente. No, porque ¿sabes qué pasa? Que como él coge a la niña y la baña, pues yo creo que eso es una actitud sexual. Es su padre, la está bañando, es su hija, tiene 3 años. ¿Qué quieres que haga? ¿Que se bañe sola? No, pero que venga la abuela. No, mira, ese camino no lo vamos a recorrer juntos. No, desde luego que no, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco esa situación, ¿no? Eso es el odio que se tiene, la causa del divorcio y que se acaba arrastrando hacia la causa. Nuestro trabajo debería ser el evitar eso. Nuestro trabajo como abogado sería bajar la agresividad, bajar la situación de belicosidad que tienen entre ellos y pasar a una situación de, en la medida de lo posible, llevarse bien. ¿Por qué? Porque si además hay un hijo, tú te vas a divorciar de esta persona, pero la vas a tener a tu lado toda tu vida, porque la gran mayoría, toda la vida del menor, que depende de la edad, es mucha vida, vas a tener que hablar con ese divorciado, con esa otra parte, con ese enemigo. Vas a tener que hablar, vas a tener que negociar, vas a tener que resolver problemas del niño. Y lo mejor que puede pasar es que os llevéis. ¿Qué os llevéis? No hace falta igual llevarse maravillosamente, pero os tenéis que llevar. Entonces, los divorcios con hijos, ¿crees que muchas veces se usan esos hijos como arma de separación? Los niños se han usado toda la vida como todo, como todo. Hay un tipo de violencia, por ejemplo, que se llama violencia vicaria, que es un tipo de violencia que se suele ejercer sobre menores para hacer daño a padres. Si eso se puede llegar a hacer, ¿qué no se va a hacer? Si una persona es capaz de hacer daño a un niño solo para hacer daño a otra persona, a su madre o a su padre, me da igual, porque no podemos hablar de géneros, se puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿que tú puedas utilizar al niño como moneda de cambio? Sí, sí. ¿Que tú quieras una custodia compartida con la única voluntad de no pagar una pensión de alimentos cuando sabes que tú ese niño no lo puedes tener? Porque tu horario de trabajo es de 3 de la mañana me invento, a 7 de la tarde. No puedes llevarlo, no puedes comer con él, no puedes recogerlo. En algunos casos no puedes ni dormir con él, porque si te vas a las 3 de la mañana, ¿quién dejas en tu casa? Pero yo quiero la compartida. Pero si tú estás viviendo en Madrid y él en Barcelona, te has ido a trabajar a Madrid, ¿qué compartida? Iré y vendré por semanas, pero no quiero pagar la pensión. Estás utilizando al niño, quieres coger al niño simplemente por no pagar una pensión. Una pensión que, por otra parte, es el sustento de tu propio hijo. Es que lo tienes que hacer. Es que es tu obligación como padre, ¿sí? O como madre. Entonces, la utilización, la instrumentalización del menor, ¿pasa en procedimientos de familia? Sí, pasa. Pasa la alienación, es decir, intentar hablar mal al menor para que así se aleje de uno de los dos. Comerle la cabeza, tu padre has visto lo que hace, tal, mira qué mensaje me ha enviado. Hemos tenido gente que graba al menor, di que no quieres a papá, di que no quieres a mamá. Somos humanos, somos capaces de lo mejor, somos capaces de lo peor. Entonces, en esa humanidad que nos atañe, que nos toca, sí, hay una instrumentalización, de los menores que no es rara, no es extraña, y quien diga que eso no pasa, pues miente. ¿Casarse a día de hoy es un riesgo legal? Casarse debería ser obligatorio para que yo pueda divorciar. No, casarse no considero que sea para nada un riesgo, para nada, cero, absolutamente. Casarse tiene que ser un sentimiento de unión, una necesidad de instrumentalizar un vínculo, de darle un nombre, de ponerlo de una determinada manera. Pero ya hemos superado, hace muchos años, la necesidad del matrimonio.
Porque la unión de dos personas no tiene por qué ser con ese vínculo matrimonial. Puede ser simplemente con un vínculo de unión estable de pareja, de unión convivencial, y eso ya te crea las mismas obligaciones, la misma situación de necesidad de cuidar y necesidad de responsabilizarte del otro. El vínculo matrimonial lo único que hace es darle un nombre, darle ese rito, por decirlo de alguna manera, si lo queremos llamar rito, que no le resta nada ni le suma nada. Es más, incluso llevamos muchos casos de capitulaciones matrimoniales. Si tu miedo es el régimen económico matrimonial que me pueda afectar por el matrimonio, hay diferentes regímenes económicos. Aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos la separación de bienes. Nos casaremos, pero lo tuyo seguirá siendo tuyo, lo mío seguirá siendo mío. Fuera de Cataluña, en algunas comunidades está, por ejemplo, el régimen de gananciales, que es una participación en ganancias. Bueno, en ganancias no, una participación en patrimonio. También está en régimen de participación en ganancias. Es decir, hay diferentes regímenes, pero es que es más, hay incluso la posibilidad de regular el divorcio antes de casarte. Haces unas capitulaciones y tú te haces ese contrato prematrimonial en el que dices, mira, yo te quiero muchísimo, pero voy a regular qué pasaría si no estamos juntos. Porque puede pasar. Y se hacen unas capitulaciones, se hace un contrato prematrimonial y te cubres ante eventualidades que te puedan pasar tras el divorcio. ¿Pero es un riesgo como tal? No, es algo bonito. Y como te digo, a nosotros además, si luego vienen los divorcios, pues también es bonito. ¿Cuál es el divorcio más duro que recuerdes, si se puede contar? Hemos tenido muchos. Yo no creo que haya uno así como especialmente llamativo. Sí que tuvimos uno. Hemos tenido muchos anecdóticos. Y algunos de estos anecdóticos han tenido situaciones extrañas o situaciones incluso violentas. Tuvimos un divorcio, me acuerdo, hace muchos años, de una pareja que se divorció y se peleaban por el loro. Más que por nada más de la casa ni el loro, el loro, el loro, el loro. Y él quería el loro y ella quería el loro, pero el loro lo tenía él. Y resulta que al final él envió un mensaje a ella, le dijo, el loro ha muerto. Y resulta que le pasó una foto del loro muerto. Entonces, parece ser que él mató al loro, solo para hacerle daño a ella y que no tuviera ese loro. Es decir, hemos visto situaciones, gente que, como te digo, se pelea por una ropa de cama. No, es que esta ropa de cama era de mi madre y quiero recuperarla. No, se tiró, se rompió. Hemos tenido de todo. Y luego hemos tenido divorcios duros. Sobre todo, yo creo que los más duros son aquellos que tienen que ver con menores. Porque son muy vulnerables al divorcio. Son muy vulnerables. Entonces, que ellos sufran una situación que les sobreviene, porque ellos no dicen, ni deciden, ni pintan nada en una situación, pues al final se vuelven situaciones duras, situaciones complejas. Y estas situaciones complejas pues se arrastran y se llevan a ese procedimiento. Y hemos tenido niños muy pequeñitos que han sido llamados a sedes judiciales en el límite de la edad incluso y que han hablado con una capacidad y han explicado unas cosas y luego los informes son de una contundencia que dices, estás sufriendo muchísimo por la irresponsabilidad de unos padres que no son capaces de romper un vínculo y de alejar lo patrimonial y de centrarse en lo personal. Entonces, cada divorcio es un mundo, como cada matrimonio es un mundo, como cada pareja es un mundo. Y hay algunos muy duros y por suerte hay muchos que no lo son. ¿Los famosos reciben un trato distinto ante la justicia? Los famosos no reciben un trato distinto ante la justicia, lo que pasa es que ellos generan una influencia mayor, ¿no? Es verdad que en algunas situaciones ellos tienen que ser más protegidos, y entiéndeme, no los trato como si fueran un mundo aparte, pero en algunas situaciones ellos merecen o deben ser tratados con ciertas prebendas, que no son nada que cree injusticia, ¿eh? Pero es que si Julio Iglesias se sometiera a todas las pruebas de paternidad que le pueden llegar a pedir, es que este hombre no pararía. Entonces, es verdad que se tiene que tratar a ciertas personas de otra manera y entonces exigir un poquito más de prueba que pueda decir, oye, mira, si tú dices que Julio Iglesias, ¿no? es el padre de tu hijo, pero no sé, tráeme una carta, tráeme una foto, tráeme algo que pueda relacionarse, que pueda ver que tú al menos lo conoces. Entonces, en este sentido, esas situaciones un poquito más duras en cuanto a esa prueba, ¿no? Esa prueba de cargo de decir, hay que probar. Que en todos los procedimientos se prueban,
pero con determinadas personas no pararían nunca, ¿no? Entonces, ese es un poco el trato, por decirlo diferente. La justicia es muy igual para todos. Yo llevo un tema de una macroestafa y en ella había varios, entonces, youtubers, y uno concretamente, muy conocido, pidió una cosa que todos nos echamos las manos a la cabeza, pero él lo veía normal. Y él decía, no, es que yo no quiero que se me llame por mi nombre, porque a mí se me conoce por este nombre. Entonces, a mí en el juicio se me tiene que hablar como si yo fuera esto. Tú decías, ya, pero eso no es tu nombre. Yo te tengo que llamar por tu nombre. Y tú no puedes ser citado por el nombre que te has puesto en redes. Tú eso lo tienes que entender. No. Y es más, yo quiero declarar por videoconferencia. Decías, bueno, sí, en aquel momento la videoconferencia no estaba tan instaurada. Y lo quiero hacer desde mi salón, con mi rollo por detrás, mis historias. Y tú decías, ¿pero qué dices, tío? ¿Pero qué estás hablando? Tú, me da igual quién seas, tú tienes que pasar por un sistema judicial normal. Y me da igual lo famoso que seas. Y me da igual los números de seguidores. Y me da igual que tu habitación sea maravillosa y la tengas con muchos coloridos. Me da igual, tú vas a ir a una sala de judicial, te vas a identificar con tu DNI y vas a hablar con tu nombre. Déjate de historias. Bueno, fue una cosa que le costó la vida, hasta el punto que él lo que dijo es, pues me aparto del procedimiento. Y se apartó de un procedimiento en el que él era parte, era un denunciante, se apartó del procedimiento porque dijo que no. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Que yo ya lo denunciaré por mi banda. ¿Cómo? Con mi poder en redes. Y dejó la justicia porque no se le trató con ese trato que no se le iba a dar. Fíjate, era el trato igualitario. Y tampoco es que se le pedieran grandes cosas. Simplemente, oiga, si quiere una videoconferencia, sí, pero la tendrá que hacer desde una sede judicial y no la puede hacer desde su cuarto. Y no, el juez no la va a llamar a usted así. Como el juez no va a permitir en muchos casos que usted entre mascando chicles con una gorra y con gafas de sol. ¿No? Es que no es justo. Por mucho que sea su personaje, me parece muy bien, ¿no? Imagínate, yo qué sé, me invento, que entra Bad Bunny a declarar y lleva la capucha, la gorra. Chico, tienes que verte la cara, porque sí, tú dices que eres este, pero no lo sé. Y además es una cuestión de educación, ¿no? Si vas a declarar delante de un juez, qué mínimo que quitarte la gorra, la capucha y las gafas. Pues bueno, ese punto es verdad que algunas personas no lo entienden. Por lo demás, hombre, es verdad que son más vulnerables a muchos delitos, ¿no? Pues yo, cualquier persona normal, y entiéndeme la normalidad, pues subimos un comentario en redes y hasta ahí ha llegado. Pero sube Iker Casillas una foto con su hijo y recibe barbaridades, ¿no? En el momento polémico aquel que tíralo al mar y no sé qué, y él se enfadó, oh, mira cosa ha puesto. Están continuamente inspeccionados, ¿no? Es el aura de influencia. Entonces ese aura de influencia es buena, también es mala. Y te pone en una situación vulnerable, sí. ¿La justicia te va a tratar mejor? No. ¿Te va a proteger? Sí. Y seguramente pues, algunos tipos delictivos que a una persona normal le afectan menos, a ti te van a afectar más por la repercusión, ¿no? No es lo mismo que a mí me hagan una foto y mi foto la cuelguen, tuvimos un caso así, en una discoteca, que se la hagan a una persona que es modelo. Porque esta persona cobra por esa imagen. Si tú te aprovechas de ella y me la cuelgas ahí y no me das un duro, igual a mí me hace gracia y digo, he salido ahí en no sé qué discoteca, me ponen a mí como... Y la otra dirá, no, perdona, es que yo cobro por esto. Igual mi marca no va unida a la forma o el estilo o la música de esta discoteca y no quiero que me saques ahí, ¿no? Tienen ese derecho a imagen, por ejemplo, mucho más protegido que cualquiera de nosotros. ¿En eso es diferente? Sí, en eso sí. Eso sí. ¿Peor consejo que hayas recibido? Peor consejo de cliente De vida. de vida. Mira, el peor consejo puede ser que fuera el que me dijo que no estudiara Derecho y que me metiera a reponedor de supermercado. ¿Sí? Y el peor aún fue el de un profesor que me dijo que con dislexia me olvidara de estudiar. Yo soy disléxico. Y me dijo que no estudiara. Que es tontería. No tengo una dislexia. Hay diferentes grados, hay diferentes formas. La mía me permite leer, por ejemplo. No tengo problemas de lectura. Sí que es verdad que mis escritos los tengo que repasar 2 veces y a veces pues mi socia me los repasa incluso porque alguna letra la puedo cambiar. Pero me dijo que no estudiara. Que no, que con dislexia, ¿dónde iba a ir? Claro, en los años 80 la dislexia sí se conocía desde luego, pero no es como ahora que se normaliza de otra manera, ¿no? Yo qué sé. Boris Izaguirre es escritor. Otras cosas también. Pero él es disléxico, ¿no? Hay grandes nombres disléxicos. No pasa nada. Seguramente
el peor consejo que podía recibir en mi vida fue ese. Porque si yo hubiera seguido a esa persona, tanto al que me dijo no estudies, que no tengo nada en contra de los reponedores, absolutamente nada, lo contrario, pero me lo dijo desde un punto de vista de no sigas por ahí, no mejores. Y sobre todo aquel que me dijo no lo vas a conseguir, ¿no? Fíjate, 2 puntos distintos, ¿no? No mejores, no trabajes en ti, y 2, tira la toalla. Esos 2 consejos me marcaron, porque uno me dijo mentalmente, tira, tú llegarás donde quieras llegar, y el otro me dijo, tú puedes, tira, no te van a decir que no, porque crean que algo te incapacita. Tú vas a seguir para adelante, vas a estudiar y vas a estudiar letras, ¿no? Es decir, lo más alejado posible, no sé, no conozco a muchos disléxicos en números, si les afecta también, supongo que también, lógicamente, pero en letras parece como que es, no, hombre, no, eso no está hecho para ti. Tú no puedes dedicar tu vida a escribir cuando tú tienes ese problema. No, porque era un problema, porque era una patología grave en aquel momento, ¿no? Era como un estigma disléxico. Pues eso seguramente son los 2 peores consejos que recibí. Y ahora te voy a pedir que des tú un consejo para los que nos estén viendo. Suelo pedir para la gente que tiene un sueño, tiene un objetivo, pero tenemos esas dudas, esos miedos, ¿no? A veces de lanzarnos o no. Pues suelo pedir siempre un consejo para toda esa audiencia que tenga ese sueño. Pues no creo que yo sea un ejemplo, seré para algunos, desde luego, debo serlo, pero no soy un ejemplo generalista de una posición, no estás hablando, te iba a decir con el presidente del gobierno, pues igual no es el mejor ejemplo ahora mismo, pero no soy una persona que esté ubicada en un lugar en el que los demás me miren con envidia, ¿no? Sí, es verdad lo que te he dicho antes, que mucha gente por ser abogado ya te mira diferente, ¿no? Pero en mi posición lo que sí que te puedo decir es que quien quiera hacer algo que lo haga, que lo luche, que lo pelee. Que es mentira que todo se puede, es mentira. Que haya dicho, con esfuerzo todo se puede, es mentira. Es decir, eso, la primera persona que creo que a mí me impactó mucho como lo dijo fue Kilian Jornet, que dijo, no es verdad. Es verdad, no. Yo hago unas cosas que otra persona no va a poder hacer, por mucho que quiera. No las va a poder hacer porque no tienen mi capacidad, mi esfuerzo, mis ganas. ¿No? No todo lo que se quiere se consigue, porque es verdad que estamos en un momento social en el que nos ponemos objetivos sin ni siquiera saber qué conlleva ese objetivo, ¿no? Directamente decimos, yo quiero ser esto, pero además lo quiero con inmediatez, ¿no? Amazon ha hecho mucho daño. Los paquetes nos llegan muy rápidos, las series nos llegan muy rápido. Esa inmediatez ya no existe. O sea, esa inmediatez, perdona, no existe cuando tú buscas un objetivo. Entonces, si tú eres consciente de lo que quieres, si eres consciente del esfuerzo que te va a conllevar llegar a ese lugar, si eres consciente de las piedras que vas a encontrar en el camino, de tus capacidades y de tus incapacidades, si tú eres capaz de entender eso, yo te diría que el mejor consejo es que luches y que trabajes por lo que tú quieres llegar a ser. Y que no te preocupe, como te digo, que uno te diga que eres disléxico, que el otro te diga que no lo vas a conseguir, o que te dé miedo una determinada situación porque, oye, es que resulta que he recibido una amenaza y yo ya me voy de aquí, aquí no quiero seguir. Es legítimo, ¿eh? Alejarse cuando hay una situación de miedo es absolutamente legítimo. Pero también es legítimo seguir para adelante y luchar. Que confíe en el sistema y que si no confía en el sistema o no le gusta el sistema, que trabaje para cambiarlo, si ese es uno de sus objetivos, porque al final somos personas y lo que tenemos que hacer entre todos es intentar mejorar. Que creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y es muy personal, es que queremos mejorar muchas cosas, queremos llegar muy lejos, queremos hacer muchas cosas, pero en el fondo no hacemos nada. Porque, como te digo, lo queremos rápido, lo queremos ya. Y eso no aparece. Eso no va a aparecer nunca. Sin esfuerzo, sin constancia, sin tenacidad, sin falta de sueño, ¿no? Eso no va a llegar. Por lo cual, mi consejo, que lo que se quiera hacer se haga, que esté dentro de la legalidad, ese es mi consejo como abogado, pero que se esfuerce, que el esfuerzo lleva a donde quieras. ¿Sí? Muy bueno, me encanta. ¿Sí? Sí. Te voy a pedir ahora que te gusta leer, Sí. que recomiendes un libro. Esto llevo mucho sin pedirlo, creo que lo he pedido en 2 podcasts, pero Vale. a mí me gusta, me interesa. ¿Te importa que mire? No, Porque sé adelante. el nombre completo del autor, no lo tengo, yo te diría uno. Si te tuviera que recomendar un libro, me encanta la lectura, me gusta mucho y la lectura es algo yo creo que es de mis grandes pasiones. Soy de los que considera que no hay que comprar menos libros, sino que poner más estanterías. Entonces, te podría recomendar mucho. Me gusta mucho Ciudad de Sal, de David Begil, una novela que está vinculada un poco con las artes marciales. Ya sabes que David Begil
es el guionista de la película de Sandra Sánchez, Karateka, que la sacarán para noviembre, creo que de este año. Tiene una parte de Japón feudal, unas novelas sobre el Japón feudal impresionantes, que si te gusta un poco el mundo japonés es maravilloso. Pero yo te voy a recomendar otro que es distinto, no tiene nada que ver, por lo que te deja, por esa parte final. Si te tuviera que recomendar un libro, te recomendaría El Profeta, de Zabala. Es una novela, pero tiene ese punto de religión. Yo soy creyente. Y habla de una manera diagonal. Él narra una historia, pero por detrás, siendo fondo, desde luego, de la historia de la vida de Jesús de Nazaret. Y me parece que es una novela bonita de leer, sencilla de leer. Te la puedes leer en un día prácticamente porque te engancha mucho. Está teniendo mucha repercusión además porque, claro, el personaje de Jesús es un personaje fuerte y creo que la recomendaría. Creo que sería una de las que recomendaría. Con diferencia, como te digo, de los diferentes libros, este creo que es el actual que recomendaría a muchas personas. ¿Sí? Pues apuntado queda. Ya vamos a pasar a la última pregunta, que esta es la característica del podcast. No sé si has llegado al final de algún podcast, te sonará esta pregunta, que es, si tú mañana te puedes levantar con un superpoder, el que sea, ¿qué superpoder sería? Difícil. Te diría lo que se suele decir, ¿no? Dame paciencia porque si me da el de fuerza, esto va a acabar mal. Es muy difícil. Yo creo que sería el de entender mejor a las personas. El de tener la capacidad, igual con una mirada, de entender lo que se cuece, lo que hay dentro de una persona. Primero por mi profesión me iría muy bien, porque con una mirada sabría todo. Pero luego creo que nos haría mejores personas. Y fíjate que no creo que sea un superpoder que nos quede tan lejos. Pero el de entender mejor a las personas creo que sería el mejor superpoder. Es algo que en mi día a día intento ejercer y me cuesta, ¿eh? A veces me cuesta entender a mis hijos, a veces me cuesta entender a mi mujer, me cuesta entender muchas cosas, ¿no? Porque es normal que haya situaciones en las que nos cueste, ¿no? Empatizar de alguna manera, entender lo que cada uno supone, alejarnos del egoísmo, del yoísmo, del yo siento, yo padezco, yo soy. Creo que ese sería lo que pediría, porque muchas veces no es fácil y muchas veces ese ser yo está por encima de lo que son los demás. Y esa filosofía de me tengo que cuidar a mí mismo, que es perfecta, a veces nos ha llevado a un punto en el que nos estamos alejando de cuidar a los demás. Y como abogado, que me dedico a cuidar a los demás y a velar por solucionar los problemas, soy un solucionador de problemas, ese punto de entender, de empatizar de esa manera, si lo tuviera fácil, con una mirada, creo que sería, con diferencia, el mejor superpoder que tendría. Sí. Muy bueno. ¿Sí? Sí, esto no nos lo habían dicho nunca. Te han dicho el volar, Sí, a lo primero sí, luego sí que dicen de que la gente sea feliz, tal, y tiran por superpoderes como el tuyo, más fuera del volar, la superfuerza o cosas así. Que la superfuerza sería peligrosa, tío. Sí. sería muy peligrosa. Sí. Pero bueno. Pues nada, Eric, hasta aquí la entrevista. Ha sido... O sea, a mí se me ha hecho muy bien, ¿Sí? La verdad. Sí. Me alegra. Teníamos los dos... No sé si habías hecho algún podcast. No. Sí que he tenido algún directo y algún directo televisivo y tal, porque son muy violentos y son muy, muy manipulados. Pero no, podcast nunca. ¿Qué va? Yo, como he dicho al principio, tampoco había entrevistado a ningún abogado y así que se me ha hecho muy Me alegro. Nada, muchísimas gracias. A ti por la invitación.